mediante nuestro hermano Benjamín pudimos ver el libro de Éxodo, lo cual obviamente hubieron enseñanzas muy importantes, muy prácticas. Y en esta mañana continuamos con esta dinámica y nos tocaría el libro de Levítico, un libro bastante dinámico, un libro bastante, o tal vez, siendo honesto, tal vez alguno no es tan de fácil lectura. Tal vez esa sea la razón por la cual hay menos personas hoy. Eh, no, es un libro bastante interesante en realidad. Ahora que tuve la oportunidad de profundizar un poquito, bosquejar un poco este libro, ayuda bastante, es bastante interesante. Así que espero que el estudio de hoy día, para los que estemos acá, sea el puntapié inicial para un estudio más profundo, más interesado, y no ver a Levítico como un sinfín de normas, un poco tal vez densas de leer, pero sea esta vez la iniciativa, el puntapié inicial para estudiar más este libro. Pues bien, lo invito a tomar sus Biblias y a ir a este libro maravilloso que es el libro de Levítico. Bueno, en primer lugar, vamos a ir viendo varios aspectos de este libro y por tanto en primer lugar siempre es generalmente título, autor y fecha del libro. Título, autor y fecha del libro. Pues bien, como ustedes saben, en español la palabra es Levítico, pero la dinámica que hemos llevado hasta este momento y lo que hemos visto es que los libros del Antiguo Testamento generalmente comienzan con la primera expresión que comienza el libro. En este caso, y él llamó. Si vas a Levítico 1, versículo 1, menciona, y él llamó a Moisés. De ahí se extrae el título de este libro. La misma lógica que pasa con Génesis, en el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1, y también en el libro de Éxodo, como vimos la semana pasada, en el cual comienza diciendo, estos son los nombres. Es la dinámica del libro del Antiguo Testamento. Ahora, el nombre Levítico proviene de la traducción de la Vulgata latina del Antiguo Testamento griego y que dice o que se traduce o en la palabra leutikon, que se traduce como Levítico y quiere decir básicamente asuntos de los levitas. Ahora, el autor del libro es obvio. Esto está resuelto en la parte final del libro de Levítico, en el capítulo 27, versículo 34, dice lo siguiente. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora, esta expresión que acabo de leer aparece 56 veces en los 27 capítulos de Levítico. Por tanto, es un énfasis a que es obviamente el autor original, inspiración de Dios, pero el autor humano es Moisés, al igual que todo el Pentateuco. Respecto a la fecha también es más o menos clara. El éxodo ocurre en el año 1444 aproximadamente. Luego de ello hay un año en el que se construye el tabernáculo y todo lo demás. Y este libro obviamente cabe justo aquí, un año después del Éxodo, o 1 año, 2 años después del Éxodo, por tanto sería entre el año 1445 al año 1446 antes de Cristo. Por tanto, tenemos ahora el título, tenemos la fecha del título y también el autor del libro. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico del libro de Levítico? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla este libro? Pues bien, antes de que el pueblo de Israel saliera del Éxodo o acampara en el Sinaí, más bien, antes de que acampara en el Sinaí, en primer lugar, la presencia de la gloria de Dios nunca había residido formalmente entre los israelitas. Aún no ocurría esto. Aún la presencia del Señor no ocurría, no se establecía en un lugar. En segundo lugar, un lugar central de adoración. Tampoco, como el tabernáculo nunca antes había existido. El tabernáculo nunca había antes existido. En tercer lugar, un conjunto estructurado
y determinado de sacrificios y festividades tampoco habían sido dadas. Tampoco habían sido dadas. En cuarto lugar, un sumo sacerdote, un sacerdocio formal y un conjunto de trabajadores del tabernáculo no habían sido tampoco establecidos. Por tanto, estas cosas aún no habían ocurrido antes de que Israel se estableciera en el Sinaí o acampara ahí. Ahora, cuando concluye el libro de Éxodo, como lo vimos la semana pasada, los elementos 1 y 2 habían sido establecidos. O sea, la gloria de Dios había ya residido formalmente entre los israelitas y el tabernáculo también ya había sido establecido, estaba existiendo. Por tanto, faltaban dos elementos más, que es el conjunto estructurado y determinado de sacrificios y un sumo sacerdote y un conjunto de trabajadores dentro del tabernáculo. Y es aquí en donde Levítico encaja dentro de esta parte histórica. Es después de la construcción del tabernáculo que Dios obviamente en su orden establece los parámetros de cómo el pueblo de Israel debía acercarse a Él para adorarle y cómo también el pueblo de Israel debía vivir de una manera santa, no solamente a través del culto formal dentro del tabernáculo, sino también su vida diaria, en su vida cotidiana. Y es aquí donde Levítico toma lugar preeminente. En tercer punto, son los temas teológicos que aborda este libro de Levítico. Es un libro realmente interesante. Obviamente, la idea o el primer tema importante que Levítico aborda, que es uno de los temas más importantes y el que trasciende por sobre todos los demás temas que pudiese tocar, es que desarrolla la santidad de la persona de Dios. La santidad de la persona de Dios. La santidad de Dios en el libro de Levítico es el tema preeminente, es el tema más importante que desarrolla el autor. Es la santidad de Dios y obviamente a la santidad que el pueblo debía conducirse a la luz de esta realidad. La santidad de Dios, la pecaminosidad de la humanidad, el sacrificio de la presencia de Dios en el santuario, son los temas más esenciales del libro de Levítico. El asunto de la santidad se enfatiza con las expresiones que ustedes podrán notar en el libro cuando el Señor dice, yo soy Jehová, yo soy santo. Todas esas expresiones hacen énfasis a la santidad de la persona de Dios. Otro tema importante en el libro es el pacto mosaico o el desarrollo del pacto mosaico que uno puede notar a medida que va leyendo el libro y que se fortalece, se pone mucho más claro en el capítulo 26 del libro. Obviamente no podemos ver esto muy a detalle. Y el tercer tema interesante del libro son los sacrificios que menciona o las ofrendas que el libro menciona, las cuales son 5, que vamos a ver más adelante, los cuales eran sacrificios y ofrendas simbólicas. Obviamente su diseño consistía en permitir al adorador verdaderamente penitente y agradecido expresar fe y amor hacia Dios al llevar a cabo estos rituales. Obviamente, cuando un corazón no era penitente y realmente agradecido, Dios aborrecía y no apreciaba este tipo de sacrificios. Las ofrendas eran quemadas simbolizando el deseo del adorador de ser limpiado de su pecado y enviar el humo fragante a la verdadera adoración a Dios. La multitud de pequeños detalles en la ejecución de los rituales consistían en enseñar exactitud y precisión que se extendería a la manera en la que el pueblo obedecía las leyes morales y espirituales de Dios y a la manera en la que reverenciaban cada faceta de su palabra. Todos aquellos detalles, todas aquellas cosas pequeñas que uno puede leer en Levítico simplemente apuntan a una exactitud de cómo Dios quería que el pueblo adorara a su nombre. Obviamente eso es muy, pero muy interesante. Ahora, una de las cosas que dije respecto a los temas teológicos que apuntaba el libro de Levítico es precisamente las ofrendas.
que usted puede encontrar en los primeros 5, 6, 7 capítulos de Levítico, todas aquellas ofrendas, si bien muestran una intención de lo que Dios quería del pueblo en su adoración, y en un sentido estableciendo cómo el pueblo debía adorarle a Él, dejando así de lado, obviamente en este sentido, estableciendo también de cómo el pueblo de Israel debía adorar, eliminando así toda noción de adoración que el pueblo podía haber adquirido en Egipto. Obviamente el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en Egipto, pudo haber adquirido un montón de formas de adoración. Tal vez una manifestación de eso fue en Éxodo capítulo 36, 37 o 33 más bien, en el cual el pueblo de Israel empieza a crear un becerro de oro y se empieza a distorsionar un poco, a combinar cosas. Tal vez eran ideas que venían de Egipto. Entonces para ello lo que hace el Señor ahora en Levítico es establecer la forma correcta de cómo el pueblo debía adorar. Por tanto, las ofrendas y los sacrificios eran para ello, y también estas ofrendas apuntan proféticamente o simbólicamente también a Cristo, a la obra de Cristo en el futuro. Por tanto, permítame hablar de estas 5 ofrendas que Levítico menciona en el libro. La primera ofrenda o el primer sacrificio que se menciona es el holocausto. El holocausto. El holocausto se realizaba con dos propósitos. El primero era una propiciación por el pecado en general, y en segundo lugar era un símbolo de completa dedicación y consagración a Dios. De allí que se le conozca también como el holocausto entero. Ahora, ¿en qué consistía este holocausto? Podía consistir atendiendo a la riqueza de las personas, podía consistir en un toro sin mancha, podía consistir en segundo lugar en un cordero o cabrito macho sin mancha, y en tercer lugar, ya para las personas con mucho menos recursos, en palomas o tórtolas. Consistía, quien no hayan leído, en tomar el animal, ponerlo en el altar. La persona tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal. Algunos mencionan que eso podría simbolizar el traspaso de mis pecados al animal, para que en vez de morir la persona que había cometido el pecado, tomaba el lugar el animal y moría en su lugar. El holocausto además tiene un significado profético, ya que esta práctica significaría una completa dedicación de la vida de Dios, y podemos verlos en Cristo en Mateo capítulo 26 del versículo 39 al 44. Por favor, acompáñame ahí un momento. Mateo capítulo 26, versículos 39 al 44, dice lo siguiente: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí podemos notar obviamente a Cristo modelando una vida de dedicación a su Padre, a su Dios. Pero no solamente podemos verlo en Cristo, sino también es una dedicación de la vida a Dios por parte del creyente. Y eso usted lo puede leer y encontrar en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en el cual menciona que, o nos exhorta el apóstol Pablo diciendo: os ruego, queridos hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. La idea de sacrificio vivo ahí es la idea del holocausto. Que no solamente, que ahora ya no era un sacrificio de un animal, sino que eran nuestras propias vidas presentadas a Dios como una ofrenda, como un holocausto, como un sacrificio vivo ante el Señor. Por tanto,
Tenemos esta idea del holocausto que apunta proféticamente a la vida consagrada del Señor Jesucristo en la cruz, como una ofrenda, como un sacrificio a su Dios, a su Padre, y también por parte del creyente que debe vivir consagradamente en un sacrificio vivo a Dios. La segunda ofrenda o el segundo sacrificio que menciona Levítico es la ofrenda de granos o cereales. En este caso sería una ofrenda de granos o cereales. Esta ofrenda de granos acompañaba a todos los holocaustos, y significaba homenaje y acción de gracias. Existían tres tipos de ofrenda de grano. La primera era harina fina mezclada con aceite e incienso. En segundo lugar, existían las tortas de harina fina mezclada con aceite y horneadas o cocidas en cazuela o en cazuela tapada. Y en tercer lugar, existían las espigas verdes de grano cocido, mezclado con aceite e incienso. Ahora, esta ofrenda de granos o cereales también tenía un significado profético que apuntaba a Cristo. En primer lugar, esto apuntaba a Cristo. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la ausencia, de que así como esta ofrenda no tenía o era ausente de levadura, tipifica obviamente la ausencia del pecado en Cristo. La ausencia de pecado en Cristo. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta ofrenda era sin levadura, así como Cristo en el futuro fue un sacrificio sin pecado. Y la presencia del aceite en este tipo de ofrenda simboliza al Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, 18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El aceite en la ofrenda de maíz y en este tipo de ofrenda simbolizaba al Espíritu Santo, profetizaba hacia el Espíritu Santo. La tercera ofrenda que menciona el libro de Levítico es la ofrenda de paz. Esta ofrenda en general expresaba paz y comunión entre el que ofrecía la ofrenda y Dios, y de allí que terminara con una comida colectiva. Después que se ofrecía esta ofrenda, se terminaba en una comida colectiva con las demás personas que estaban ahí, con el que ofrecía la ofrenda, con los sacerdotes y con aquellas las personas que trabajaban en el lugar. También existían de tres tipos este tipo de ofrenda. Estaba la ofrenda de acción de gracias, que era una ofrenda que apuntaba a expresar gratitud por una bendición o liberación inesperada. También existía la ofrenda votiva, que era para expresar la gratitud por una bendición o liberación otorgada cuando la petición había sido acompañada de un voto, o había estado acompañada de un voto, de ahí el nombre. Y en tercer lugar existía la ofrenda voluntaria, que era para expresar gratitud a Dios sin relación con ninguna bendición o liberación en específico. Simplemente era una acción de gratitud. Ahora, también esta podía existir en tres elementos de tres partes de animales, obviamente también atendiendo a la riqueza de las personas. Podía ser del ganado, macho o hembra sin mancha; del rebaño, podía ser macho o hembra sin mancha; o también podía ser de cabras. Ahora, una nota interesante simplemente es que generalmente todos los sacrificios o los animales que se ofrecían como ofrenda o sacrificio, todos tenían que ser sin mancha. No obstante, la ofrenda voluntaria que mencionamos aquí, que es para expresar gratitud a Dios sin relación con ninguna bendición o liberación, podía naturalmente tener algunas imperfecciones menores. Lo puedes encontrar en Levíticos capítulo 22, versículo 23, si quieres leerlo en tu casa. Obviamente, y al igual como la dinámica de los demás sacrificios, también tiene un significado profético. Y esto es que esta ofrenda anticipa o son las sombras
de la paz que Jesucristo iba a lograr entre el creyente, entre el hombre y Dios. Y eso obviamente lo encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 1, el cual menciona que somos justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la ofrenda que simboliza, o más bien que materializa nuestra paz entre Dios y nosotros, entre Dios y nosotros. La cuarta ofrenda que Levítico menciona es la ofrenda de expiación. El propósito de esta ofrenda, como su nombre lo dice, es la expiación por los pecados cometidos, pero son los pecados cometidos sin querer, sin querer. En especial cuando no era posible restitución. Y podía consistir en cuatro formas de esta ofrenda. Para el sumo sacerdote era un becerro sin mancha, Para el sumo sacerdote era un becerro sin mancha. Para la congregación era también un becerro sin mancha. Para el gobernante era un macho cabrío sin mancha. Y para el pueblo podría ser una cabra u oveja sin mancha. En los casos de pobreza, obviamente, en los casos de pocos recursos, se aceptaba también 2 tórtolas o 2 palominos, uno para ofrenda de expiación y otro como holocausto. Y en sexto lugar, o una sexta manera, que eran en los casos de más extrema pobreza, podría ser harina fina como reemplazo posible. Entonces tenemos esas 6 formas de que las personas podían ofrendar para la expiación. Ahora también esto tenía un significado, un simbolismo profético que apuntaba hacia Cristo. Y obviamente esto prefigura el hecho de la muerte de Cristo. Cristo menciona, o la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, que Cristo se hizo pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también, como era habitual en este sacrificio de expiación, y es que los animales, o el animal por lo menos en este caso, moría fuera de la ciudad, moría fuera del pueblo, lejos de las personas, lejos de la ciudad. Y Cristo ocurrió completamente lo mismo, ocurrió de igual manera. En Hebreos 13, versículos 11 y 13 dice lo siguiente: porque los cuerpos de aquellos animales, hablando de los cuerpos de sacrificios, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Eran quemados afuera, lejos del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sacamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Así como estos sacrificios eran quemados fuera del campamento, así también Cristo, por tanto, cumplió este simbolismo, cumplió esta idea profética, muriendo también fuera del campamento. Y en último lugar, una última ofrenda, es la ofrenda por transgresión. Y esta ofrenda era para la expiación por los pecados cometidos, ya no sin querer, sino los pecados cometidos por hierro. En especial cuando era posible una restitución. Ahora consistía, en primer lugar, si la ofensa era contra el Señor, puede ser diezmos, ofrendas, etcétera, entre otros, debía traerse un carnero sin mancha. Se calculaba la restitución según lo que el sacerdote considerara equivalente a la infracción, más un quinto más. Y una segunda forma de esta ofrenda era si la ofensa era contra una persona, ya no era contra Dios, sino contra una persona. Y en este caso debía traerse un carnero sin mancha, y al igual que el anterior, se calculaba la restitución según el valor, más un resto más que también era un quinto del valor. Ahora, esta ofrenda, este sacrificio también tenía un significado profético y apuntaba y anticipaba el hecho de que Cristo también en nuestra ofrenda por la transgresión. En Romanos 4:25 menciona que Cristo
murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, limpiándonos de todo ello. Limpiándonos de todo ello. Ahora, esto es muy interesante cuando lo estudias a profundidad y un poco más a detalle. Las ofrendas, todas estas ofrendas que menciona el libro de Levítico 5 en particular, apuntan maravillosamente a Cristo, y cómo Cristo, cuando mira su vida, también cumple con cada esto a perfección. Cordero sin manchas, haber muerto fuera del campamento, etcétera, etcétera. Realmente una maravilla. Ahora, un quinto elemento del libro de Levítico. ¿Cuáles son sus principales doctrinas en Levítico? ¿Cuáles son sus principales doctrinas? Pues bien, sus principales doctrinas son 4. La primera, el sacrificio. Dios requería sacrificios del pueblo para expiar los pecados. En segundo lugar, la segunda doctrina importante dentro de Levítico es la santidad. Es la santidad. Es el atributo que resume la perfecta naturaleza y el carácter de Dios. Israel debía ser santo así como Dios debía ser santo. También las ofrendas, una forma como Dios establecía para que el pueblo adorara a Dios. Y en cuarto lugar, una cuarta doctrina que se menciona en Levítico es Israel como una nación santa a Dios, el pueblo a través de la cual Cristo entraría al mundo. Ahora, obviamente, el libro de Levítico, hay un montón de elementos en Levítico, pero una de las cosas que debemos aprender de este libro es qué nos enseña del carácter de Dios, qué nos enseña del carácter divino de Dios. No solamente este libro nos apunta hacia Cristo, sino también nos apunta nos enseña en lo que refiere al carácter divino de Dios, a las características de Dios. Y habla cuatro características generales. Yo me voy a centrar solamente en una, pero las 4 elementos o las 4 características que menciona, atributos que menciona de Dios este libro, es en primer lugar que Dios es accesible. Lo pueden notar en Levítico capítulo 16, del versículo 12 al 15. También notas que Dios es glorioso. Lo notas en Levítico capítulo 9, versículo 6 al 23. En tercer lugar, Dios es santo. Levítico capítulo 11. Y también nos enseña de que Dios es un Dios que se aira. Y lo notas en Levítico 10, capítulo 2. Levítico 10, capítulo 2. Ahora, yo solamente me quiero centrar en el atributo número 3. Dios es santo. Pues el libro de Levítico enfatiza durante el capítulo 1 al 27 la santidad de Dios. No solo que Dios es santo, sino que a la luz de esa santidad también el pueblo debía ser santo. Por favor, acompáñame a Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45 dice lo siguiente: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa es la Incluso, de hecho, este es el capítulo clave central, es el mandamiento central, es el versículo principal del libro, es el mandamiento de Dios y el llamado de Dios al pueblo de Israel a ser santo. ¿La razón? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Obviamente, este era un llamado sublime, maravilloso y tremendo para el pueblo de Israel poder reflejar al Dios que lo liberó de Egipto y poder modelar la vida que Dios quería, una vida santa, una vida santa. Obviamente, esto es para que en contraste con sus naciones, con los países vecinos, pudieran reflejar y modelar la santidad del Señor, la santidad de Dios. Obviamente, ese principio, ese mandato se aplica aún a nuestras vidas. Ese mismo llamado que le hace Dios
al pueblo de Israel de ser santo porque Él es santo, se replica con mucha fuerza también en el libro de Pedro, la primera carta a Pedro, donde también el capítulo 2 nos menciona: sed santo porque Dios es santo. Dios es santo. Ese es el tema principal que resuena en cada capítulo que lees de Levítico: la santidad de Dios. La adoración que Dios establece es por honor a su santidad, y la vida que establece después los capítulos siguientes es también para reflejar la santidad del Señor. En séptimo lugar de lo que hemos visto, o de este libro, es el bosquejo. Un pequeño bosquejo de este libro para tener la posibilidad de memorizar o estructurar este libro en nuestra mente, y podemos dividirlo en cuatro partes. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Levítico tenemos las leyes pertenecientes al sacrificio. Leyes pertenecientes al sacrificio, como ya lo hemos visto: ofrendas, sacrificios, cómo debían serlo, cómo tenían que el pueblo de Israel adorar al Señor. Lo interesante de este capítulo, o de este libro también, es que, si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 10 de Levítico menciona la historia de los hijos del sacerdote de Aarón, Nadab y Abiú, quienes quemaron incienso, algo que Dios no había pedido. Cuando uno lee el libro de Levítico 7 o los primeros 10 capítulos y se da cuenta de cómo Dios quería que la adoraran, y llega al capítulo 10 y encuentra a estas dos personas adorando de otra forma, llega a ser un poco loco, llega a decir como: oh, pero vienen enseñándote cómo debías adorarle, y le adoras de una manera inapropiada que Dios no había establecido, y por tanto obviamente ahí te encuentras con la ira del Señor que los consume. Pues bien, del capítulo 1 al capítulo 7 tenemos las leyes pertenecientes al sacrificio. En segundo lugar, del capítulo 8 al capítulo 10 tenemos el inicio del sacerdocio. Del capítulo 11 al capítulo 16 del libro de Levítico se encuentran las prescripciones para la inmundicia. Ahí puedes encontrar un montón de leyes ceremoniales, de rituales que debían cumplir el pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, una cuarta sección del capítulo 17 al versículo 27 del libro de Levítico, y nos muestra una guía para la santidad práctica. Por tanto, podemos dividir este libro en estas cuatro títulos: leyes pertenecientes al sacrificio, inicio del sacerdocio, prescripciones para la inmundicia y guía para la santidad práctica. Ahora, para ir concluyendo respecto a este libro, hay mucho detalle, obviamente, no podemos abordarlos todos, pero hay dos elementos interesantes o dos preguntas a responder en esta mañana, que sin duda a los que han leído Levítico, los que van a leer, tal vez va a surgir esta pregunta. La primera es: ¿por qué Dios tenía tantas reglas específicas para los israelitas? ¿Por qué tanta regla? ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto elemento y formas de adorar, formas de hacer el sacrificio, formas de vivir, formas de llevar un post-embarazo, formas de conducirse ante alguna inmundicia, etcétera? ¿Por qué tanto? Bueno, el propósito que Dios tenía con tanto detalle era porque Él quiere o quería para su pueblo crear un pueblo, una nación santa y separada. La vida del pueblo de Israel debía reflejar el carácter divino del Señor, en claro contraste con la conducta de las naciones vecinas. Quería el Señor crear un pueblo completamente santo, completamente separado, completamente diferente, único en esta tierra, que viviera conforme a su palabra. Ahora, tanto detalle también respecto a cómo debía conducirse las personas, en cuanto incluso a muchas cosas de salud, sexualidad, etc. Era obviamente también por lo mismo. Era una forma de un cuidado amoroso del Señor, un cuidado tierno, un cuidado cariñoso del Dios que lo libró de Éxodo a su pueblo amado, para que se librara de toda enfermedad, se libraran tal vez de infecciones, se liberaran de todas aquellas cosas que
iban a ocurrir si vivían en pecado, o al igual que las naciones vecinas, al igual que las naciones vecinas. Por lo tanto, esa era la razón principal por la cual el Señor detalló con tanta regla. Y obviamente también un elemento importante respecto a las reglas es porque Dios es preciso, es preciso. Y cuando Dios quiere modelar o manifestar su voluntad, no deja las cosas ocultas, no las deja detrás de un velo, sino que cuando Dios quiere que su pueblo viva conforme a su voluntad, la revela a detalle, la muestra de detalle, para que podamos vivir santamente y conforme a su voluntad. La segunda pregunta que puede surgir también, obviamente, es en qué medida hoy los creyentes debieran someterse a las reglas que Dios entregó al pueblo de Israel? En otras palabras, o de manera mucho más práctica, algo que también nuestro hermano Benjamín la semana pasada mencionó, estas reglas, estas normas ceremoniales que podemos encontrar, ¿se aplican a nuestras vidas hoy? ¿Todas? ¿Se aplican todas hoy? Bueno, la respuesta rápida, en general, no. No. Lo primero que se debe decir para responder esto también es que la conducta del creyente en la actualidad debe someterse y conformarse de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento. Podemos encontrar principios en Levíticos que nos ayuden o que nos enseñen ciertas cosas y que podemos aplicar en nuestra vida. Sí, podemos encontrar principios, podemos encontrar verdades y doctrinas que aún permanecen hoy, como el que acaba de mencionar hace un momento atrás, de ser santo porque Dios es santo. Pero en general, la regla general es que el creyente se someta y viva conforme a las enseñanzas de Jesús y conforme al Nuevo Testamento. Un segundo elemento es que en relación con la ley ceremonial que se menciona en Levítico, el sacerdocio de Levítico y el santuario y todas aquellas cosas, el Nuevo Testamento registra una cantidad tremenda de instancias acerca de cómo estas leyes ceremoniales fueron cumplidas por Cristo. Todas estas leyes ceremoniales, todas aquellas cosas fueron cumplidas por medio de Jesús. Por lo tanto, todas estas cosas son cumplidas en Cristo y por tanto nosotros en nuestra fe y en nuestra posición en Cristo hemos cumplido en un sentido también todas estas cosas. Por lo tanto, esto se traslada hacia el entendimiento y a la práctica de la persona. Ya no es matar un carnero, ya no es ofrecer un chivo, una cabra, un animal o un palomo, sino que ya no es el animal, sino que ahora es tu vida la que debe presentarse como una vida santa, agradable al Señor. Vivir de acuerdo al nuevo pacto. Todas aquellas cosas ceremoniales que puedes encontrar en el Levítico fueron cumplidas en Cristo. Y en Cristo nosotros, en su posición, en nuestra fe en Él, también son dadas a nosotros como si lo hubiésemos hecho. Por tanto, si usted me pregunta, todas las cosas que hay en Levítico debo hacerlas, las purificaciones de las mujeres cuando quedaban embarazadas o los hombres cuando sufrían algún tipo de inmundicia o cualquier cosa que podían pasar, todas aquellas cosas son en un sentido obviamente derogadas por la vida de Jesucristo, por el nuevo pacto en el Nuevo Testamento y obviamente pero sí podemos encontrar principios que pueden ayudarnos a vivir de una manera mucho más santas. Hermanos, hay mucho que decir de este libro, realmente es fascinante. A primera, o abuelo de pájaro, podemos tal vez creer que es algo poco tedioso ver todas las leyes ceremoniales y todo el proceso que había que hacer, pero cuando lees el propósito o la exactitud con la cual Dios da todo esto, realmente es maravilloso. Así que le animo a que esto pueda ser un puntapié inicial para que pueda, obviamente, aprender un poco más de este libro y de los libros que los próximos domingos se van a estudiar. Le invito a orar. Señor, que estás en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos das de poder aprender de tu palabra. Sin duda hay mucho que decir, hay muchas cosas que se podría haber dicho. El tiempo a veces se hace menos, pero
confío, Señor, en que esto va a ser el puntapié inicial, va a ser, Señor, el, el inicio, Señor, de un sentir, de un anhelo, de poder conocer más, Señor, de tu palabra, de conocer un poco más de tu verdad, de profundizar un poco, Señor. Si es que hoy, Señor, fue poco, si tal vez hoy, Señor, faltó más que decir, ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones se inquieten para poder conocer más de tu verdad. Padre, si ya nuestro servicio, de lo que resta, Señor, la adoración y también, Padre, la comunión. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.